Buenos días, esto es Tiempo con Dios del día martes 11 de junio. Le doy gracias a Dios porque me da el privilegio nuevamente de compartir con ustedes esta reflexión que se titula El Sermón de Pedro y está basada en Hechos capítulo 3 del 11 al 26. En un momento reflexionaremos en esta porción de la Escritura, pero antes vengamos en oración a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias por esta mañana tan hermosa que tú nos das para gozarnos y deleitarnos en Él. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes algo que mostrarnos, algo que decirnos a través de tu palabra. Lo necesitamos, bendito Dios. Habla a nuestro corazón, refresca nuestro espíritu para que podamos vivir vidas santas, vidas que glorifiquen tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de compartir esta reflexión. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén y amén. La lectura de este pasaje es la siguiente. Hechos capítulo 3 de los versículos 11 al 26. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La bendita palabra de nuestro Dios. Podemos ver hasta este momento cómo Dios estaba utilizando a sus discípulos de una manera grande y poderosa. Después de que Pedro y Juan habían subido a la hora novena de la oración al templo y habían actuado de acuerdo en obediencia a lo que Dios había puesto en su corazón para atender a este hombre paralítico cojo de nacimiento, después de esto se suscitaron grandes eventos que fueron oportunidades preciosas que Dios puso delante de sus siervos, los discípulos, para que ellos siguieran compartiendo la palabra de Dios. Los tiempos que vivimos en el día de hoy son tiempos críticos, son tiempos difíciles, son tiempos donde la gente tiene mucha incertidumbre, mucho temor, por las situaciones que se están generando a nivel mundial, nacional y local. Mas, sin embargo, todas estas cosas que se presentan en estos días son oportunidades que Dios está presentando a su iglesia
para que nosotros cumplamos la gran comisión a la cual Él nos ha enviado. Dios ha preparado el escenario para que su iglesia se levante y cumpla con esta función. Es por eso que la gente está necesitada de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque hasta este momento las circunstancias han traído a la vida del hombre situaciones difíciles que está enfrentando y está viviendo y que vive en desesperanza. Mas sin embargo, Dios nos ha llamado a poder compartir su evangelio a toda esta gente. Hermanos, en los tiempos de la primera iglesia, allá la iglesia primitiva, Dios estaba obrando de gran manera y estaba surgiendo un gran mover del Espíritu Santo, un gran mover de Dios. Después de estos acontecimientos de la sanidad de este hombre, se manifestó el poder grande de Dios. La gente estaba siendo maravillada, sorprendida de lo que estaba aconteciendo. Y en ese momento se acercaron para ver de cerca a ese hombre que había sido sanado y poder escuchar a aquellos hombres que tenían un mensaje poderoso. La gente se agolpó, la gente se acercó, la gente veía lo que estaba sucediendo. Hermanos, en estos tiempos la gente tiene que ver lo que está sucediendo en la iglesia de Dios, lo que está sucediendo en los templos cristianos. La gente tiene que ver lo que está manifestando Dios en medio de su pueblo. Y nosotros, hermanos, debemos no solamente ser testigo de esto, no solamente ser parte de este mover de Dios, pero también tenemos que ser testigos, tenemos que ser testimonio para aquellas personas que están en una gran necesidad y que quieren saber y que quieren conocer que en Cristo hay esperanza. Hermanos, es por eso que lo que sucede en nuestras iglesias es importante. Lo que sucede dentro de nuestras actividades es importante, porque vamos a estar dando testimonio de que Dios obra con poder, de que Dios obra en medio de su pueblo, de que Dios obra con ese poder que Él tiene, que Dios quiere manifestar. Ahí donde la gente va a reconocer y va a sentir la necesidad de estar con nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar mucho en este aspecto, porque en muchas iglesias no se está manifestando la presencia de Dios. En muchas iglesias, hermanos, se están convirtiendo como capillas funerales, donde no hay gozo, donde no hay alegría, donde no se manifiesta el poder de Dios, donde no se manifiesta el poder en las vidas de las personas que son transformadas, que son levantadas, que son restauradas para la honra y gloria de nuestro Dios. Es por eso que nosotros debemos atender esta área y debemos preparar todas las cosas para que nuestras reuniones sean verdaderamente momentos de celebración, donde Dios se manifieste con poder y surjan grandes maravillas. Y de esta manera la gente pueda ser impactada, la gente pueda venir, la gente pueda saber y entender y decir: yo quiero estar con ellos, porque ahí se manifiesta Dios. Esto es lo que debemos trabajar. Y hermanos, esta gente se acercó para ver a este hombre restaurado, para escuchar a los discípulos. Y Pedro aprovecha la oportunidad. No se queda callado. No se van del lugar, sino que aprovecha la oportunidad para poderles confrontar con su realidad. Y hermanos, es lo que debemos hacer nosotros. ¿Cuánta gente en necesidad está muy cerca de nosotros? Y nosotros debemos aprovechar esas oportunidades que Dios nos da para poder confrontarlos y hablarles del amor de Dios. Pedro empezó haciéndoles ver su condición, en la posición en la que ellos se encontraban, no solamente como nación, sino también su condición espiritual. Ellos no habían atendido las enseñanzas de Jesús. Ellos habían rechazado al Maestro Jesús. Ellos habían hecho todo para impedir que se crucificara a Jesús. Mas, sin embargo, Pedro les estaba diciendo: todo esto tenía que suceder. Quizás ustedes lo hicieron en plena ignorancia,
Pero ahora Dios les está dando una nueva oportunidad para que ustedes se vuelvan a Él y puedan recibir a ese Mesías que desde un principio venía para ustedes, pero ustedes lo rechazaron. Pero ahora hay oportunidad. Y Pedro les llamó al arrepentimiento, a volverse a Dios, que se arrepintieran de sus pecados y que permitieran que ese Jesús todopoderoso pudiera obrar en sus corazones y en sus vidas, y que la fe en sus vidas pudiera generarse. Pedro predicó este hermoso mensaje y vemos cómo él lo presenta, un mensaje bíblico, un mensaje con un llamamiento al arrepentimiento. Y esto es lo que debemos hacer hoy en día, que estamos predicando desde nuestros púlpitos. Y yo creo que debemos retomar este punto que es importante, predicar desde nuestros púlpitos la palabra de Dios, pero hacer un llamamiento al arrepentimiento de las vidas para que se vuelvan al Señor y puedan depositar su confianza y su fe en Él y puedan vivir vidas santas y transformadas para que puedan cumplir con los propósitos de Dios. Prediquemos el arrepentimiento, prediquemos que se arrepienta la gente, que se arrepienta de sus pecados, para que puedan experimentar esos tiempos de bendición en sus vidas. Pedro les dijo, es necesario que se arrepientan para que de la presencia del Señor sean derramados y vengan sobre ustedes tiempos de refrigerio. Y eso es lo que Dios quiere para toda la gente. Eso es lo que Dios quiere para todo individuo, que experimenten verdaderamente esos tiempos de bendición. Hermanos, Pedro comparte este mensaje y seguramente los corazones de aquella gente fueron quebrantados. No era por ellos, no era por su poder o su piedad que ellos hubieran hecho esto en la vida de este hombre. Fue Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios todopoderoso que se manifestó en respuesta a la fe en Jesucristo de ese hombre al cual ahora estaban viendo restaurado. Y es así. Dios quiere obrar en la gente, pero necesita la gente venir en arrepentimiento hacia Él para que Él pueda obrar en medio de la fe que se genere en aquellos corazones. Hermanos, compartamos la palabra, llamemos a la gente al arrepentimiento, que vivan vidas consagradas al Señor. Hay grandes cosas que Dios va a mostrar y va a hacer en medio de su iglesia y a través de su iglesia. Esos tiempos de refrigerio vendrán de la presencia de Dios y se manifestarán en nuestras iglesias, se manifestarán en nuestros ministerios, porque Dios lo ha decidido así. Preparémonos para esto. Vienen estos tiempos de refrigerio. Preparémonos, iglesia, preparémonos, consiervos, preparémonos, hermanos, para poder experimentar esto y con más ímpetu, con más decisión, nos levantemos y prediquemos la palabra, prediquemos y llamemos al arrepentimiento a las personas para que se conviertan a Dios, a Cristo Jesús, quien estará dándoles el verdadero propósito para sus vidas. Hermanos, esto fue causa de asombro, de maravilla, mas sin embargo, esa gente escuchó el mensaje. Pedro aprovechó la oportunidad y predicó este gran mensaje. Aprovechemos toda oportunidad que el Señor nos presenta hoy en día y hagámoslo para la gloria de nuestro Señor. Oremos. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque esta nos refresca. Refresca nuestro espíritu y nos motiva para levantarnos y para poder, Padre, ver cómo Pedro en aquel momento se levantó con poder y pudo predicar este mensaje maravilloso. Pudo llevar a esas gentes, a esas vidas, al conocimiento de ti, Padre. Reconociendo su gran necesidad, pudieron ellos recibir este precioso mensaje. Y gracias, Padre, porque de la misma manera nos quieres utilizar en el día de hoy. Padre, estamos en tus manos. Sigue moldeando nuestras vidas para que podamos ser esos instrumentos poderosos que tú quieres utilizar en estos tiempos, donde de tu presencia vendrán esos tiempos maravillosos de bendición, esos tiempos de refrigerio que habrá tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un bonito día. Amén.